Buenas noches, una vez más. Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando acerca de psicología, con una psicóloga muy joven, Ana Pérez Martínez, quien entonces nos contará un poco de dónde estudió, de qué es realmente la psicología. Pero en fin, en primer lugar, vamos a hacerte una pregunta que es muy importante. Muy buenas noches. Muy bien, porque comprarse un piano no es ser un pianista, o comprarse una guitarra no es ser un guitarrista. Estudiar cualquier tipo de profesión y tener un diploma en la pared no indica tampoco que esa persona sea médico, odontólogo, abogado, no, hay que tener las condiciones. Entonces un psicólogo es una persona dotada de una especial penetración dentro, digamos, de la mente de una persona para conocer realmente el carácter y la intimidad de ella. Sí, entiendo perfectamente lo que me quieres decir y estoy muy de acuerdo con ello. Yo también considero que el formarse en una profesión no quiere decir que vayas a ejercer como es debido en dicho oficio, ¿no? Y yo creo que en la psicología es muy importante el tener ciertas actitudes, como por ejemplo la empatía, que es fundamental a la hora de trabajar con otras personas para poder hacer tu trabajo bien. Es decir, una cosa es la teoría y luego en la práctica pues sí que es cierto que habrá psicólogos que por determinadas actitudes puedan fallar a lo mejor en determinados ámbitos. Elegiste la psicología por vocación y explícale al televidente por qué la estudiaste y dónde la estudiaste. Vale. En mi caso sin duda fue vocación y lo que un día fue vocación hoy es mi profesión, por lo tanto pues soy muy feliz llevándolo a cabo. Para mí era muy extraordinario el pensar en el ser humano como individuo y como persona que pertenece a un colectivo, ¿no? Compartimos muchas cosas con los demás, pero a la vez somos todos distintos. Entonces esto me llamaba muchísimo la atención. Además de esas características personales de las que pues, dispongo en cuanto a altruismo, empatía, esa facilidad para sensibilizarme con los problemas de los demás. Es decir, yo creo que fue un cúmulo de cosas las que me llevaron a estudiar psicología. ¿Dónde lo hiciste? Después de barajar varias opciones, al final opté por Murcia, en la Universidad de Murcia. Sos muy jovencita, entonces evidentemente no se puede hablar de muchísima experiencia en ese aspecto. Soy un joven profesional. Pero ¿qué tal tu experiencia? Si era lo que esperabas cuando estabas estudiando y en el momento que te recibiste, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta el momento? Al principio, una vez que entré en la universidad, empecé a cursar la licenciatura de psicología. Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos. Ves que no es tan bonito como pensabas, ¿no? Pero a medida que he ido evolucionando, después de terminar la carrera, hice un máster de clínica, que era mi ilusión, y después de enfrentarme a la situación laboral, primero mediante prácticas, luego ya de forma independiente, los resultados son más que positivos, incluso mejor de lo que me esperaba. Ahora, quisiera que le explicaras también a la gente, porque dice, voy al psicólogo, pero evidentemente dentro de la psicología hay diferentes ramas, como dentro de la medicina. Está el dermatólogo, está el traumatólogo, el cardiólogo, en fin, el urólogo, en fin. Dentro de la psicología, ¿qué ramas existen y por qué elegiste entonces psicología clínica? Vale, digamos que se divide en tres principales ramas: psicología educativa, psicología clínica y de la salud y psicología social y laboral. En mi caso me decanté por la psicología clínica. Yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría de psicólogos. Nuestro sueño es el conseguir trabajar con personas que necesitan ayuda y el saber y poder solucionar sus problemas. Entonces yo me decanté por esta opción. Ahora, evidentemente, cada paciente
es un mundo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué encontrás diariamente entonces en tu consulta? Es muy variopinta la gente que llega a la misma, o diariamente tratás casi siempre el mismo tipo de problema. Actualmente la mayoría de pacientes que acuden a una consulta de un psicólogo lo hacen por problemas emocionales, ¿vale? Por ejemplo, problemas que tienen que ver con ansiedad, problemas que tienen que ver con el estado de ánimo, depresión o simplemente sintomatología, aunque no llegue a ser un trastorno, pero es lo que más se ve en consulta, ansiedad y problemas del estado de ánimo. Yo también trabajo mucho con peques, con los niños, por problemas de comportamiento, fobias, es algo que es frecuente también en los más pequeños. Y ya en adolescentes pues tenemos esos problemas de comportamiento que por desgracia cada vez son mayores y más graves, con los que también estamos trabajando últimamente bastante. Hay problemas para los profesionales, por ejemplo, en el caso de un odontólogo que está haciendo una extracción, digamos, de un segundo molar superior izquierdo y que está adosado sus raíces a la tabla externa del hueso, entonces tiene unos problemas tremendos y llega un momento dado en el que se encuentra impotente y tiene que recurrir de pronto a otro colega para que le solucione el problema. ¿En algún momento te has sentido, digamos, impotente de poder ayudar a una persona? Sí, sin duda también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? A pesar de ser profesionales en cuanto al comportamiento humano se refiere, es imposible que podamos abarcarlo todo, y yo cuando me surge algún problema así no tengo ninguna duda en derivarle a cualquier otro colega que sé que lo podrá hacer mejor que yo, ¿no? Es decir, para eso estamos. Ahora, cuéntale a la gente un poco, porque claro, cuando a uno a veces le dicen, tenés que ir al psicólogo, sí, te hace falta, pero claro, como dijiste, hay varias ramas, entonces, ¿qué psicólogo elijo? Entonces, me hablás, me decís que estás en psicología clínica, entonces, explícale al televidente cuáles son tus áreas de intervención. Vale. En mi caso, como he comentado, realicé un máster en la especialización en clínica, y ahora mismo las áreas de intervención, como te decía, pues son tanto adultos como niños, trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, problemas de adicción. En cuanto a pareja, pues también trabajamos problemas que tengan que ver con el ámbito sexual, ¿vale? Es decir, a la hora de ir a un psicólogo, yo creo que hay que quitarse un poquito ese escepticismo. Si realmente tienes un problema y te aconsejan, porque normalmente vienen derivados por otros profesionales, por ejemplo médicos, si te aconsejan que visites a un psicólogo, pues hazlo sin duda. Y si quieres explico un poquito en qué consiste este trabajo, por supuesto, que hay mucha gente que lo desconoce. Sí, sí. Bueno, el trabajo en consulta es sencillo y complicado a la vez. Lo primero que hacemos es evaluar qué es lo que le ocurre al paciente, cuál es el problema por el que acude. Lo evaluamos exhaustivamente, es decir, desde cuándo está ocurriendo, con qué frecuencia, intensidad, duración. Vemos qué está ocasionando dicho problema, dicho malestar, ¿vale? Todos esos antecedentes que están provocando esa situación, las consecuencias y todas esas conductas que el paciente está llevando a cabo y que hacen que el problema se mantenga, porque muchas veces intentamos hacer cosas por solucionar el problema, pero lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario, ¿no? Una vez que llevamos a cabo esta evaluación, lo que hacemos es proponer las técnicas necesarias para solucionar estos problemas, ¿vale? Entonces, está todo muy claramente establecido. Ahora, algo que dijo alguien que, por supuesto, Ana conoce y todos ustedes también, y a mí siempre me quedó
un poco la duda. Nada más ni nada menos que Sigmund Freud en algún momento dijo: quien se comporte en vigilia como lo hace en sueños, en realidad sería un loco. ¿Es cierto? Pues igual sí que sería considerado por la sociedad una persona que no está muy adaptada, ¿no? Esto es así. Freud dio mucho de qué hablar, marcó un momento importantísimo en la psicología con el psicoanálisis. No es la corriente a la que yo me dedico, yo me dedico al cognitivo-conductual, que ahora mismo es la rama que ha demostrado una mayor evidencia científica, de ahí a que haga el trabajo de esta forma. Pero bueno, siempre se pueden sacar cosas interesantes de Freud, eso seguro, y este es un buen ejemplo. Ahora, sobre todo para quienes están estudiando, quienes están de pronto terminando una carrera, tú les aconsejarías, porque claro, la ciencia avanza a pasos agigantados, todo avanza a pasos agigantados. Entonces, es bueno para esos estudiantes, digamos recién egresados de una facultad, que durante toda su vida profesional continúen formándose, porque si no pierden el tren. Sin duda alguna. Como bien has dicho, la ciencia avanza todos los días. Cada día se están realizando cientos de experimentos, investigaciones, hayan nuevos resultados, nuevas teorías. Es importantísimo continuar formándose para conseguir ser un buen profesional e ir adaptándote a las nuevas peticiones de la gente, los nuevos problemas. Es decir, hace unos años, por ejemplo, en psicología no existía el ciberacoso, ¿no? Ahora es algo que está ahí y que tenemos que trabajar, ¿no? Adicción a redes sociales, es algo que ha aparecido y que hay que estudiarlo y formarse en ello para ofrecer una solución a las personas que te demandan eso. Yo sin duda lo aconsejo a todos los profesionales. Es algo que yo realizo. El mes que viene, por ejemplo, tenemos un simposium de psicología clínica infanto-juvenil. Hace unos meses estuvimos de congreso en Santiago. Es fundamental estar en contacto con otros profesionales y asistir a este tipo de eventos para continuar formándote. Muy bien. Hace pocos meses atrás, cuando yo era muy jovencito, decían en Montevideo, en Buenos Aires: vas al psicólogo, pero que estás loco. ¿Por qué vas al psicólogo? Hay que estar tocado, como decimos por allí, para ir al psicólogo. Entonces, ¿en qué situación hoy día ya, siglo XXI, año 2013, en qué situación actual se encuentra la psicología? Bueno, yo quiero pensar que se encuentra en una buena situación, ¿no? Si comparamos con años atrás. Como bien dices, hasta no hace mucho el psicólogo pues no era un profesional muy respetado, ¿no? No se tenía muy claro el trabajo que hacía, cuáles eran sus ámbitos de trabajo. Es decir, no se tenía muy en cuenta, y cuando se tenía en cuenta no era normalmente para cosas muy positivas, ¿no? Vas a ir al psicólogo, es que estás loco. Yo creo que eso ya se ha quedado un poquito atrás. Es cierto que todavía existen escépticos, pero bueno, yo les digo que la psicología es una ciencia relativamente nueva. Comenzó a finales del siglo XIX, el primer laboratorio fue a finales del siglo XIX, es decir, es todavía reciente, pero en los últimos años yo creo que ha avanzado mucho, ha ayudado mucho la difusión de esta profesión a través de los medios de comunicación, televisión, radio. Ya no nos sorprende el ver a un psicólogo aportando su opinión respecto a cualquier aspecto, ¿no? Ya no estamos hablando de personas que tengan trastornos, ¿no?, sino en cualquier problema. No nos resulta extraño ver a un psicólogo diciendo qué es lo que él considera. Entonces yo creo que es un buen momento, tenemos que seguir luchando. Yo creo que esto es una obligación de todos los que compartimos este amor hacia esta ciencia, el promover lo que hacemos, el demostrar que lo hacemos bien, que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo pues
solucionar problemas, que al final es lo que venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Te faltaban todavía algunos meses también por nacer. Sí. Cuando en mi caso particular entré en la Facultad de Odontología de Montevideo, Uruguay. Te estoy hablando del año 1958. O sea que hace unos meses atrás. Entonces, cuando terminé la carrera, me veía, o sea, pensaba en el futuro que podría tener dentro de la odontología. Pero digamos que se me truncó como se dice en italiano, el aggiornarme, el ponerme al día con nuevas tecnologías, todo diferente, porque me dediqué al fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Hoy en día miento, pero miento descaradamente si digo que soy odontólogo, porque para mí entrar en un consultorio odontológico es entrar en China y querer hablar con los habitantes, por ejemplo, de Beijing. Me es imposible, no conozco el alfabeto, no conozco el idioma. Entonces, en tu caso particular, ¿cómo ves el futuro? Bueno, yo soy muy optimista, ¿no? Toca serlo, con la que está cayendo, y creo que puede ir bien, ¿no? Sobre todo si tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y dirigimos toda nuestra energía y fuerzas para llegar a él, no dejando nunca de trabajar, no dejando nunca de esforzarnos. Si aparece un obstáculo, pues bueno, pues forma parte del camino. Como le digo a mis pacientes, nadie dijo que fuese fácil, es decir, no tiene por qué ser fácil, pero bueno, eso no implica que no pueda ser posible. Y vamos, mi futuro lo veo, no sé dónde, porque no sé el lugar, no es algo que me preocupe, pero sí que me gustaría continuar haciendo lo que estoy haciendo, y es ayudar a las personas que depositan su confianza en mí, y hacerlo de una manera responsable y seria. Ana, hasta no hace muchos años, yo creo que inclusive hoy en día también debe pasar, ya me lo dirás vos también, pero muchísima gente le dicen, tenés que ir al psicólogo. No, yo al loquero no voy. Loquero. Yo ahí no voy. ¿Cuánto daño ha hecho la palabra loquero? Todavía me la dice algún adolescente. Bueno, entonces, hay una cosa que es importantísima. Todos sabemos que se cura, por ejemplo, el que tiene fe en que lo está curando. Eso ayuda muchísimo a que esa persona se sane. Entonces, ustedes, los psicólogos, pueden ayudar realmente a todos aquellos que no quieren que ustedes les ayuden y que van obligados a vuestra consulta. No. En mi caso no. Y yo creo que en la mayoría de psicólogos que somos sinceros con lo que hacemos, decimos que no. Es importantísimo el tener la motivación. Sí que podemos intentar trabajar para conseguir motivar al paciente a que trabaje con nosotros, pero al fin y al cabo nosotros le damos las herramientas, pero él es el que tiene que trabajar. Es decir, no me sirve de nada que vengas un día a la semana a verme y yo te mande una serie de tareas y a la semana siguiente vuelvas y no hayas hecho nada. Entonces, una persona que realmente no quiere hacer nada por solucionar su problema, con nosotros pues no tiene nada que hacer. Y además yo se lo digo a los pacientes desde el primer momento, yo necesito que vosotros trabajéis. Y es así, si no lo vais a hacer, pensadlo, porque vais a perder el tiempo, yo también, el dinero, y no es cuestión, no es el trabajo que yo quiero hacer un buen trabajo, y para eso necesito la colaboración y la implicación total del paciente. Ahora, mi padre, por ejemplo, siempre decía, dice, yo creo en la medicina natural, dice, no creo en todos los médicos, dice, bajo ningún concepto, porque como yo decía al principio, el tener un diploma colgado es porque tuviste mucho tesón, porque entendías de repente
cosas incomprensibles que a veces tienen evidentemente los libros universitarios, pero a trancas y barrancas llegaste a obtener ese título. Lo que, reitero, no implica que esa persona sepa realmente diagnosticar lo que tiene un paciente. Entonces, dentro de la psicología, que ya es más, digamos, etéreo, porque el extraer un canino, un central, tiene un método para hacerlo de determinada manera y eso no cambia. Pero ya lo de la psicología es diferente, lo de la mente es diferente. Entonces, la pregunta sería, para que también se lo explicaras y por qué, la psicología, del 1 al 10, ¿qué credibilidad científica tiene? Vale. Bueno, como te he comentado antes, los inicios de la psicología pues surgen de la filosofía, ¿no? Esto es algo pues, que todavía la gente tiene un poco en cuenta, pero a finales del siglo XIX se funda el primer laboratorio científico y ahí comienza a desarrollarse la psicología como una ciencia. A día de hoy la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en el método científico. Se proponen una serie de hipótesis, se realizan los experimentos necesarios para poder avalar una teoría, exactamente igual que en otras disciplinas científicas. Estamos de acuerdo que estamos trabajando con el ser humano. Hay muchas variables a tener en cuenta y muchas veces son difíciles de controlar todas. Siempre hay un índice de error, pero esto también ocurre en otras disciplinas como la medicina, ¿no? Sin embargo, no se le castiga tanto. En la psicología ocurre exactamente igual. Las técnicas que nosotros empleamos, al menos en mi caso, estoy de acuerdo que como decía tu padre, no confío en todos los médicos, yo tampoco en todos los psicólogos. Seguramente hay algunos que utilicen técnicas que no están comprobadas empíricamente, pero no es mi caso. Todo lo que yo trabajo en consulta está avalado científicamente, es decir, se ha sometido a experimentación, se han realizado los experimentos replicados necesarios para comprobar que es efectivo. Nunca va a ser una ciencia exacta, no va a ser como la física, ¿no? Pero sí que todas las técnicas que utilizamos tienen una gran fiabilidad. Ahora, evidentemente te llega gente de todas las edades, es evidente, pero cuanto más mayor es una persona que ha tenido unos hábitos de vida que se le han arraigado totalmente, que las cosas las hacen ya sin pensar, como un taxista, por ejemplo, que cuando va conduciendo ni piensa en los pedales, o aquel perro que le enseñaron a comer cuando sonaba una campanita. Sí, el famoso perro de Pavlov. Muy bien, muy bien. Hay conductas que son totalmente arraigadas, hábitos difíciles. ¿Ustedes pueden cambiar esas conductas arraigadas? Vale. Como te decía, yo pertenezco a la corriente cognitivo-conductual, entonces sobre todo nos basamos en la conducta y pensamiento. Entonces, esto ocurre muchísimo. Hay personas que debido a toda su trayectoria personal tienen unos pensamientos muy, muy arraigados, ¿no? Es difícil cambiarlos, pero sí es posible. Siempre y cuando ellos estén dispuestos a trabajar tal y como le pedimos, es posible modificarlos, tanto pensamientos como conductas. Por ejemplo, una persona que es muy tímida, desarrolla pues, una fobia social, tiene mucho miedo a estar en situaciones sociales, dices, es que llevo toda mi vida siendo así, ¿puedo cambiar? Sí que puedes hacerlo y yo lo he comprobado que realmente se puede, siempre y cuando lleves a cabo todo lo que te vamos a pedir. Posiblemente no acabes siendo el más sociable del mundo, ¿no? Pero sí que vas a poder estar cómodo en determinadas situaciones. Y yo creo que eso es lo importante. Y por supuesto que se puede cambiar siempre y cuando uno desea hacerlo. A ver qué me dice una psicóloga muy joven acerca de la libertad. La libertad, Ana, ¿se puede extender hasta los límites de nuestra conciencia? Eso es complicado, ¿no? Existen normas sociales y hay que cumplirlas. Esto es así. Es un poco utopía, ¿sí? ¿no?
Dependiendo para quién, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las ideas que tenga cada uno. Pero para todos no va a ser posible, de eso estoy segura. ¿Ustedes trabajan precisamente sobre la conciencia de vuestros pacientes? Pensamientos, cogniciones, es fundamental trabajar sobre ello. La mayoría de ocasiones son la fuente del malestar de la persona. El psicólogo, yo creo que nadie puede decir, voy a estudiar tal cosa si no lo siente íntimamente. Por ejemplo, a mí en el deporte se me daba bien el fútbol, no el baloncesto, pero había amigos míos de un club cercano a mi casa. Milton, juega con nosotros y no sé qué. Yo le decía, pero no, por más que me pongan, yo qué sé, de canasta una palangana, digo, yo tiro y no invoco nunca. Digo, no es para mí, ¿no es cierto? Entonces, si yo me hubiera encontrado, por ejemplo, con que tenía de pronto, como decía Rabindranath Tagore, un tercer ojo o un sexto sentido, quizá hubiese estudiado psicología. ¿Tú piensas que muchos de los psicólogos tienen ese sexto sentido? No lo sé. Dependiendo de a qué nos refiramos con lo de sexto sentido. Sí que es cierto que después de pasarte una gran parte de tu vida estudiando el ser humano, con todo lo que conlleva eso, emociones, pensamiento, lenguaje, percepción, motivación, todo lo que significa el ser humano en sí, sí que se te enciende la lucecita, ¿no? Si nos referimos a sexto sentido con esto, pues en alguna ocasión sí que se enciende la lucecita de esto está pasando por este motivo, esta persona quizás se encuentre de esta manera. De todas formas, yo creo que la mayoría de psicólogos que nos dedicamos a ello, una vez que salimos del trabajo, desconectamos. Muy bien. Espero tenerte unas cuantas veces más para conversar de diferentes temas importantes, sobre todo de la psicología. Pero, como última pregunta hoy, algo que la gente escucha todos los días en televisión, en los informativos, lamentablemente. Fulanito o menganito es un psicópata. ¿Qué es en realidad entonces un psicópata y cómo se trata? Vale. Me parece muy interesante esta pregunta porque es cierto que la palabra psicópata la escuchamos y la utilizamos y quizá no de la mejor forma. Lo que es el psicópata se trataría de un trastorno de personalidad, entraría dentro de lo que son los trastornos de personalidad. Actualmente se llama trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué quiere decir el que una persona tenga una personalidad antisocial, o sea, un psicópata? Esto quiere decir que es una persona que transgrede las normas sociales, no es capaz de adaptarse a la sociedad en la que vive, no muestra la menor empatía por el prójimo, no es capaz de comprender los problemas del otro. Una frase que diría un psicópata es pues que este mundo es una jungla y hay que ser fuerte para sobrevivir, tenga que pasar por encima de quien tenga que pasar, ¿no? Algo que piensa mucha gente, y yo creo que están en un error, es que la psicopatía tiene que ver con el asesinato, en absoluto. Es decir, los asesinos normalmente no son trastornados mentales y antisociales pues son muy pocos. Es decir, el antisocial puede mentir, puede robar, puede manipular y normalmente es lo que más hace, más que llegar al asesinato, pero es lo que nos muestran un poco los medios de comunicación. Así que yo creo que pensando en estas características seguro que a alguien se nos ocurre y no por ello tiene que ser un asesino. Muy bien, muchísimas gracias Ana por haber venido esta primera vez. Encantada. Esperamos que en 2 o 3 semanas sentarnos otra vez a conversar. Estupendo. Para ilustrar a la gente acerca de este tema. Me encantaría. Para terminar con este primer bloque, ya que hablamos de un gran maestro como lo fue Sigmund Freud, en algún momento dado él dijo: existen 2 maneras para ser realmente feliz. Una
hacerse el idiota y otra, serlo. Unos consejos y seguimos adelante.